TEC, ¿verdad? Pero vamos a dar conocimiento, ¿verdad? De que pues las terapias de reestructuración cognitiva, ¿sí? Son unas técnicas que nosotros utilizamos en donde dentro del cognitivo conductual. Estas técnicas, ¿sí? Van a identificar, van a analizar y van a modificar las interpretaciones o los pensamientos erróneos, los pensamientos negativos que tengan nuestros pacientes, ¿sí? Que se experimenta en determinadas situaciones o que tienen otras personas. Y nosotros en algún momento pues hemos tenido esos tipos de pensamientos negativos, esos tipos de pensamientos erróneos que vienen y alteran nuestra conducta, ¿verdad? Entonces nosotros obviamente ya sabemos cómo manejarlos y decir, bueno, sí, tuve un pensamiento erróneo, pero automáticamente nosotros sabemos cómo cambiar. Pero las otras personas que buscan nuestro acompañamiento emocional no lo saben, ¿sí? Entonces, con este acompañamiento, por medio de estas técnicas cognitivo-conductual, nosotros vamos a ayudar a que ellos cambien, a que puedan venir y controlar estos pensamientos erróneos. ¿Y cómo? Por medio de estas técnicas, ¿sí? Por eso, por medio de estas terapias de reestructuración cognitiva, le llamamos. ¿Cuáles tenemos dentro de estas terapias de reestructuración cognitiva? Recordemos un poquito, ¿sí? La terapia cognitiva. La terapia cognitiva, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué va junto con la terapia racional emotiva? Porque ellos dos son los pioneros y son esos creadores que utilizamos dentro ¿de qué? De esta terapia cognitivo-conductual. Tenemos la terapia racional emotiva de Ellis, como la cognitiva de Beck, y ellos dos han causado una gran influencia en la práctica de nosotros, los psicólogos clínicos. Juntos se formaron como psicoanalistas. Ahí paramos un poquito. Estudiaron primero psicoanálisis. Y no tenemos que olvidar que pues del psicoanálisis salieron la mayoría, ¿sí?, de los terapeutas que conocemos hoy en día. Ellis y Beck se formaron como psicoanalistas, pero se decepcionaron del papel hasta cierto punto pasivo del terapeuta dentro del psicoanálisis y del progreso lento que tenía esta terapia. Entonces viene Ellis y Beck y se alejaron de ese énfasis de la psicoterapia psicoanalítica en las pulsiones inconscientes y en las etapas psicosexuales. Ellos se alejaron, sí lo estudiaron, pero eso les sirvió ¿para qué? Para desarrollar un fuerte interés en la importancia de ¿qué? De las cogniciones o de los pensamientos, para afectar el estado de ánimo y la conducta. Con base a su visión del papel central de las cogniciones en la contribución a los problemas en las emociones y conductas. Entonces, Ellis y Beck desarrollaron intervenciones terapéuticas con el propósito de cambiar la forma como piensa la gente para mejorar su funcionamiento emocional y conductual. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos topado con personas, incluso con familia cercana, ¿sí? Las personas que viven ahí con nosotros, que conviven diariamente, con ese tipo de pensamientos? No, es que yo no lo voy a hacer porque no puedo, no, a mí todo me sale mal definitivamente, no, es que de verdad a mí siempre me pasa todo. Es más, voy a ir, pero ya sé que no va a resultar, ¿sí? Incluso nos lo dicen a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué lo vas a hacer si ni te va a salir bien? Mejor ni lo intentes porque siempre fallas, ¿sí? Entonces tenemos que ayudar a cambiar esa forma en cómo piensan. Y no lo crean, desde que son niños, nosotros los adultos inyectamos eso, que ellos vienen creciendo con ese tipo de pensamientos, ¿sí? Y es como normalmente lo escuchamos, la frase que decimos, no le digas tonto a un niño porque él se lo va a creer. Entonces él va a decir que es un tonto.
¿sí? No le digas que no lo puede hacer, porque él se lo va a creer, porque está viniendo de ti y va a decir, tú como adulto ya tienes esa experiencia, entonces tú sabes que yo no lo puedo hacer, entonces yo no lo voy a hacer y no lo va a intentar. Entonces ese tipo de pensamientos nosotros tenemos que cambiarlos. ¿Para qué? Para mejorar más que todo ese funcionamiento emocional y ante todo conductual, porque nosotros como pensamos actuamos, como piensan las personas actúan. Entonces, a través de esta terapia racional emotiva, terapia cognitiva, ayudamos a las personas a que cambien. Y no es que las ayudemos, sino desbloqueamos eso que ellos bloquearon porque les hicieron creer que no podían hacerlo, que no podían pensar de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? Ellis y Beck, como conjunto, obviamente cada uno con su terapia, pero en conjunto, ¿sí? Crearon esto que nosotros vamos a conocer ahorita, vamos a recordar. ¿Para qué? Para cambiar esas ideas irracionales que tienen las personas. Nos vamos y nos enfocamos, así como nos dice guía didáctica, sobre la terapia racional emotiva, ¿sí? TREC, ¿sí? Esta TREC nosotros la conocemos normalmente por el modelo ABC, y que pues obviamente con estudios, con más desarrollo también dentro del campo de Ellis, pues también nos dejó, aparte de su A, B, C, nos dejó D y E. Ahorita nos vamos a enfocar en A, B y C, ¿sí? Entonces, la terapia racional emotiva es una terapia muy directa, con gran nivel de actividad por la parte del terapeuta, el cual pone en gran énfasis los aspectos didácticos, y la TRE es encargada de organizar los pensamientos y las emociones que conducen ¿a qué? A la autoderrota. Los vamos a organizar, ¿sí? Todos esos pensamientos, y esos pensamientos, ¿verdad? Alteran esas emociones. Entonces eso es lo que dice: yo no puedo hacerlo, mejor no lo hago, mañana lo intento, llega mañana, lo intento pasado, y así sucesivamente. Y vamos que alimentando esa autoderrota, y hace que obviamente nos comportemos de una forma totalmente diferente a lo que no somos, ¿sí? La 3 es una forma de psicoterapia de corte breve. Revisa y pone a prueba la racionalidad de esos sentimientos y los reemplaza por creencias más productivas y convenientes en base a la personalidad de ¿qué? De la persona, ¿sí? Porque yo puedo venir y decirle a cualquiera de ustedes, pero ¿por qué estás pensando eso? O sea, no, yo no lo veo de esa manera, de una forma rápida, ¿sí? Porque obviamente, pues yo he trabajado en mis pensamientos, y esos pensamientos conducen a una conducta diferente. Pero lo que yo hago creer a la otra persona que está teniendo esos pensamientos negativos, ¿sí? Obviamente está acostumbrado a eso, está alimentando eso, le han hecho creer eso. No, es que yo no puedo. Entonces ese no puedo está tan incrustado ahí que la persona dice: no, por más que tú me digas que tú sí puedes, pero tú sí puedes, yo no lo puedo hacer. Entonces por eso se llama una forma de psicoterapia breve, porque vamos allí, identificamos, porque ya organizamos esos pensamientos, y ahí vamos, ¿verdad? A trabajar de una vez con esos pensamientos. Ellis viene y nos plantea como un punto de partida que existe una relación recíproca de causa y efecto entre las condiciones, los sentimientos y afectos y la conducta. De ahí su nombre, terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva de la conducta, ¿sí? También la vamos a encontrar como TREC. Es propuesta, ya vemos, por Ellis. Eso no lo vamos a olvidar. Nosotros vemos TREC, modelo ABC, y rápido digo Ellis, ¿sí? Pues él fue nacido en Pensilvania en 1913 de padres judíos. Tiene una infancia bastante difícil, ¿verdad? Cuando ustedes tengan oportunidad de leer un poquito la biografía de Ellis, pues tuvo una infancia bastante difícil,
con unos padres completamente distantes y varias enfermedades que hicieron que pasara hospitalizado largas temporadas de su niñez. Y él mismo relata que tiene que superar sus sentimientos de inferioridad sin la ayuda de sus progenitores. Obviamente nosotros decimos, bueno, él pasó por todo lo que pasó y pues gracias a eso nosotros tenemos esta terapia racional emotiva, ¿sí? Pero aquí es algo importante que siempre venimos recalcando nosotros los psicólogos, ¿sí? Los progenitores. Ellos son los encargados de cuidarnos, de protegernos, de brindarnos todas las herramientas para que tengamos una infancia feliz, para que podamos enfrentar cada etapa que viene, ¿sí? Pero obviamente tampoco tenemos nosotros culpa, ellos tampoco tienen culpa de los patrones de crianza que vienen cargando. Entonces, Ellis, de verdad, es todo lo que tuvo que pasar y él mismo lo dice. Esos sentimientos de inferioridad que se fueron presentando, él los fue superando solo, sin la ayuda de sus padres, sin la ayuda de sus mayores, ¿sí? Entonces obviamente él se enfatiza más, ¿verdad? Dentro de su terapia en eso, ¿sí? En los sentimientos, qué tan importante es, ¿verdad? Esos sentimientos, esa seguridad que nos brindan los adultos. Tenemos un principio básico dentro de la terapia racional emotiva y pues se apoya en la hipótesis de que nuestras emociones provienen de nuestro sistema de creencias, ¿sí? Y ese sistema de creencias, ¿cómo nace? ¿En base a quién? ¿En dónde crezco? En los padres, en las personas que me están rodeando, en los adultos, en la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso viene Ellis y dice, la TREC se apoya, ¿sí?, de este sistema de creencias, porque pues nos creemos lo que nos dicen, ¿sí? De esas interpretaciones y nuestras reacciones a las situaciones que nos van aconteciendo. Ese es el principio básico de la TREC, el sistema de creencias de cada uno de nosotros. Tenemos un principio teórico, porque Ellis estima que las personas contribuyen a sus propios problemas psicológicos, así como también a sus síntomas específicos, por la forma en la cual ellos interpretan los sucesos y situaciones de su vida. ¿Y cómo es eso? Que nosotros ya tenemos nuestros sistemas de creencia. Entonces él dice, bueno, yo mismo a través de esos pensamientos voy creándome esos problemas psicológicos, esos problemas emocionales, ¿sí? Porque nosotros como adultos somos responsables ya de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros actuamos. Entonces, si yo voy inyectando más, esos problemas psicológicos dentro de mí van creciendo. Entonces, ¿qué hago? Me voy poniendo síntomas. No, es que pues vino Blanca y me dijo de que esta blusa no me quedaba bien, pero pues Zuli me había dicho que sí me quedaba bien, pero mi mamá me dijo que sí me miro fea, entonces no me queda bien. Entonces, imagínense todo con miles de ejemplos que presentamos día a día, vamos dudando de nosotros mismos. Podemos tomar el consejo, podemos tomar la opinión de los demás, pero yo como adulto, responsable de mis actos, de mis conductas, de lo que estoy sintiendo, es como digo, no, pero si yo me siento bien con esta blusa, a mí me gusta cómo me queda, me siento bien y me la dejo, ¿verdad? O sea, sí respeto que puede que a Zuli no le guste, a mi mamá no le guste, pero a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, ese es el principio teórico que nos dice, ¿verdad? Nosotros como personas vamos contribuyendo a nuestros propios problemas psicológicos y cómo los síntomas específicos por la cual nosotros vamos pasando, ¿en dónde? En toda nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que cerramos los ojitos, ¿verdad? Vamos alimentando todo eso. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Sí? Ellis decía que uno de sus objetivos dentro de la TRED es que logren sus metas y como están logrando sus metas, sean más felices.
día con día nosotros tenemos que ser felices. Es cierto que muchas veces decimos que me levanté muy cansado, como que no hubiera dormido, o por cualquier cosa interrumpí mi sueño y ya no volví a conciliarlo, ¿verdad? Pero es parte del aprendizaje de vida y pues también tenemos que aprender a ser agradecidos con todo eso y así pues vivir felices. Entonces el objetivo principal, dice Ellis, que logren sus metas día a día y que sean más felices. Otro de los objetivos que debemos mencionar es el cambio de las reacciones emocionales perturbadoras ante las situaciones que nosotros nos vamos enfrentando. El terapeuta, dice Ellis, se empeña a adoctrinar y ayudar a su paciente para que aprenda a sustituir esas formas inadecuadas e irracionales de pensamiento por otros que resulten más adecuados y racionales en base a lo que está viviendo, ¿sí? Tenemos una meta principal que pues la TRE consiste en ayudar a los seres humanos a pensar de forma racional, a tener emociones apropiadas y de actuar de manera funcional y adaptativa para su desempeño del diario vivir, ¿sí? No del actuar de manera como quiere que yo me comporte las otras personas, ¿sí? Sino yo, ¿sí? Yo voy a lidiar con mis emociones. Si yo tengo ganas de llorar, yo lloro. Si yo amanecí feliz, pues con todo el respeto de que puede que mi mamá no haya amanecido feliz, puede que mis hermanos no, pero yo sí. ¿Sí? Entonces yo voy a lidiar con esas emociones, ¿sí? Y van a hacer que mi día a día pues sea como yo quiero que sea, como los demás, sino con las mías. Tenemos elementos cognitivos, tenemos dos principales, la razón y la lógica. ¿Sí? En el ser humano, estos elementos cognitivos son usados en la TRE ya que determinan la forma en la cual las personas adquieren su filosofía y creencias personales de autoderrota, así como también son considerados como mediadores entre los estímulos de entrada y la adquisición del conocimiento. Dentro de los elementos cognitivos, los dos principales en la TRE, no olvidamos que son la razón y la lógica. Elementos principales: pensamiento, emoción y conducta. No tenemos que olvidar también dentro de la TRE, el pensamiento condiciona nuestra emoción y la conducta. Es decir, si modificamos nuestro pensamiento, surgirá un cambio de emociones y así también uno de conducta. ¿Sí? Pienso, siento y actúo. Pensamiento, emoción y conducta son los elementos principales. Y aquí tenemos entonces, ¿verdad?, el modelo de ABC que se da dentro de la TRE gracias a Ellis. Este modelo, ¿sí?, ha sido elaborado una teoría acerca de los emocionales, que por sus siglas es conocido como A, B y C de la racionalidad, y en el cual se describe cuando una persona llega a trastornarse. Entonces, acá Ellis le da A, es un acontecimiento activador, ¿sí? Son las situaciones ante las que nosotros como los individuos debemos dar una respuesta. Puede ser hechos externos o también experiencias internas, emociones, pensamientos. La A es un acontecimiento activador. La B son las creencias. Se activa para interpretar el acontecimiento activador. Pueden ser racionales o irracionales. Y la C son las consecuencias, son el resultado de la visión del mundo. También entra ahí un poco de creencias que se activan ante la situación concreta. Pueden ser de tres tipos: emociones, conductas o creencias. En la C puede ser emociones,
conductas o creencias, ¿sí? Por eso se llama ABC, porque viene primero el acontecimiento activador, ¿sí? Ese acontecimiento activador, ¿qué hace? Interpreto mis creencias, y aquí pueden ser pensamientos racionales o irracionales, y estos pensamientos tienen una consecuencia. Aquí solo estamos hablando de A, B y C, ¿sí? Tenemos dentro del modelo de ABC una concepción popular. Bueno, entonces, primero, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el evento activador, en este caso A, ¿sí? Y tenemos consecuencias emocionales y conductuales. ¿Se dan cuenta? Aquí no aparece P. Entonces la TRE comienza considerando una consecuencia emocional conductual y se dedica a identificar el evento activador, que aparece como el precipitador de tal consecuencia emocional y conductual. El punto de vista más comúnmente aceptado, que A provoca C, y se llama, ¿sí?, concepción popular, porque vamos primero a identificar el evento activador, ¿sí?, y qué consecuencias emocionales y conductuales trae, A y C. Tenemos la concepción racional emotiva, entonces, donde ya aparece el evento activador, la creencia racional o irracional y la consecuencia emocional conductual. Y la TRE sostiene que las creencias del individuo, que en realidad son evaluaciones acerca de lo que pasó en A, que son las que determinan la aparición en C. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Es medianoche y se encuentra solo en su casa y de repente escucha un ruido. Ese es el evento activador. Escuchamos el ruido. Podemos pensar que es un ladrón, que alguien se metió, ¿verdad? O que es un gato o algún un objeto que estaba mal colocado. Si tenemos mascotas podemos pensar, ¿verdad? Es mi mascota. Los que no tenemos mascotas podríamos pensar algún objeto que estaba mal colocado, ¿sí? Pasamos a C. Probablemente, si nosotros pensamos que es un ladrón, probablemente empezamos a sentir miedo o angustia, ¿sí? Pero si pensamos que es nuestra mascota o algún objeto que estaba mal colocado, empezamos a sentir tranquilidad, ¿sí? El punto central está en que las personas creamos nuestros propios sentimientos. Las emociones son generadas en la mente a través de la evaluación que se da la realidad, ¿sí? Entonces nosotros aquí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? Tenemos dos ideas. Puede ser el ladrón o puede ser mi mascota o un objeto, ¿sí? Y aquí es donde yo, ¿verdad?, me detengo. ¿Qué es lo que yo quiero pensar? Si nosotros pensamos que es un ladrón, obviamente empiezo a sentir miedo, angustia. Agarro un objeto y ahí podemos sacar una historia. Agarro un objeto, voy a ver, despierto todos en mi casa, que escuché que alguien se está entrando, tal y tal. Pero si yo pienso que es un gato o mi mascota o un objeto, ¿verdad?, ¿qué hago? Sigo dormida. Nosotros solitos somos los que ponemos nuestros propios sentimientos y somos generadores de esa conducta. Dentro del modelo ABC tenemos lo que son pensamientos racionales o creencias racionales y creencias irracionales. Uy, aquí me come una R, miren. Vamos con creencias racionales. Esto que ha sucedido es malo, pero puedo afrontarlo. Se activarán conductas adaptadas y emociones adecuadas.
ya sean positivas, como felicidad, o negativas, frustración, pensar, desilusión, que van a permitir afrontar adecuadamente la situación. ¿Sí? Entonces, esta creencia racional conduce a experimentar consecuencias emocionales moderadas que permiten al individuo lograr sus metas futuras por medio de facilitar una conducta constructiva. Y tenemos las creencias irracionales. Aquí me comí una letra, perdón. Les estoy fallando al mundo. Las conductas que se pondrán en marcha para afrontar la situación serán inapropiadas, derrotistas, poco conscientes, y las emociones que suscitarán serán inadecuadas, ya sean negativas, tristeza, ansiedad, positivas, puede ser una manía. Las creencias irracionales llevan a los consecuentes a estados emocionales extremos de tensión, ¿sí? Una ansiedad intensa, enojo, depresión, reacciones conductuales como agresión, aislamiento, que hace difícil al paciente mejorar su situación. Eso de le estoy fallando a todo el mundo. ¿Qué pasa con esa idea? ¿Sí? Siempre tenemos eso de que le fallamos a otras personas. ¿Y nosotros que no nos podemos fallar? O sea, estamos haciendo todo lo que llevamos, todo lo que hacemos día con día, todo lo que hacemos diariamente, no es por mí, sino, o sea, estoy dando a conocer que son por otras personas. Y esa es una idea completamente irracional, una creencia irracional, que tenemos que ayudar al paciente a que cambie. Yo estoy haciendo esto, ¿sí? Por mí mismo. Si yo decidí estudiar es por mí mismo, para poder conseguir lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y nadie más lo va a hacer más que por mí, ¿verdad? Entonces, esas son las ideas, son las creencias que se manejan dentro de ¿qué? Del modelo ABC. Acá tenemos 11 ideas irracionales. Estas 11 ideas irracionales son las que vamos a encontrar dentro del modelo ABC. Tenemos la necesidad de ser amado y aprobado por las personas importantes. Ellis nos dice que es una idea completamente irracional, porque yo tengo que ser amado y aprobado por mí mismo. ¿Sí? Obviamente a mi alrededor hay más personas que yo sé que me quieren, pero yo tengo que estar esperando su aprobación para poder vivir feliz dentro de mi creencia irracional. Debo alcanzar el éxito y no cometer errores en cualquier tarea que emprenda. Si no es así, soy un incompetente. Las personas que no se comportan de la forma correcta deberán ser culpadas y castigadas. Las cosas deben ser como yo creo que deben ser. Si no es así, es una catástrofe. La infelicidad humana la causa lo externo. Yo no lo controlo, así que no puedo gestionar penas y preocupaciones. Debo preocuparme y controlar todo lo peligroso o amenazante alrededor. No podemos controlar todo esto. Es imposible. Puedo ser más feliz evitando que afrontando las dificultades y responsabilidades de la vida. Necesitamos confiar y depender de alguien más fuerte que nosotros. Mi pasado es la causa de que hoy esté como estoy. Continúa ejerciendo influencia en mis sentimientos y en mis comportamientos actuales. Debo preocuparme por los demás cuando tienen problemas y debo estar triste cuando ellos están tristes. Cada problema debe tener una solución ideal, siendo una catástrofe no alcanzada. Lo común a todas estas ideas es que ellas se hacen peticiones dirigidas a la propia persona, a los otros o al mundo. Estas peticiones tienen carácter absoluto, obligatorio y son inflexibles. Él las llama los debos. Tengo que actuar bien y conseguir la aprobación de todos, y si no lo consigo soy inútil. La emoción asociada al fracaso es tristeza, ansiedad, culpa, vergüenza y autodepreciación.
Todas las personas deben ser amables y justas conmigo. Si no lo hacen, son despreciables y malos y merecen ser castigados. Aquí la emoción asociada es la furia y rabia. Las condiciones de mi vida deben ser absolutamente confortables y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo e incomodidad. Si no, el mundo es terrible y no podré resistirlo. Las emociones en este caso serían pena, sensación de deficiencia, cólera y autodepreciación. Y así podemos seguir dándole, ¿verdad?, a cada uno, colocando el tipo de sentimiento que estas 11 ideas irracionales que nos presenta Ellis están dentro de nosotros. Y cualquiera de esta idea está en nosotros, más de algún momento, o conocemos personas que las tienen. ¿Sí? Este tipo de ideas son las que nosotros tenemos que ayudar a cambiar. ¿Por qué? Para mejorar la conducta, para que sea más feliz, ¿verdad? Esto es importante, es lo que nosotros queremos conseguir, y Ellis, a base de su experiencia, fue lo que dejó. Y aquí tenemos, ¿verdad?, donde podemos aplicar el modelo ABC, donde podemos aplicar la terapia racional emotiva en una terapia individual, de pareja, familiar o de grupo. Dentro de los síntomas que podemos manejar para la TRE está la ansiedad, depresión, ira, culpa, aislamiento, las adicciones, la fobia social, la tartamudez, las obsesiones, la agorafobia y el afrontamiento del estrés diario y la detección de ideas irracionales. Estos son los síntomas que nosotros podemos manejarlo. ¿Dudas hasta acá? Como les menciono, solo vimos lo que es ABC. En otros libros, incluso en un video que ustedes tienen que ver, que está aquí en la semana 13 de Ellis, es un poquito largo, por eso no lo presento acá, nos lleva media hora poder verlo, pero él también ahí explica muy bien todas este tipo de ideas con ejemplos, ¿sí? Es importante que lo puedan ver. También les va a poder explicar, ¿verdad?, aparte de A, B, C, ¿sí?, D y E que se da. Pero es importante que nosotros podamos primero conocer muy bien y que manejemos muy bien A, B, C para luego darle pase a D y E. Dentro de la D, ¿verdad?, entra la enseñanza de nosotros como terapeutas para enfrentar esa irracionalidad. Y en la E, ¿qué efecto está produciendo la terapia? ¿Sí? Ahí, por eso es que se agrega D y E. ¿Dudas hasta acá? Por mi parte, todo claro, licenciada. ¿Sí?